Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a ese programa, tu programa de O de la Virtual Academy en vivo y a color desde México. Estamos en esa semana, el 6 de junio del 2024, una fecha conmemorada en Europa por un tema de la guerra mundial, pero el día de hoy no festejamos ni la paz ni la guerra, sino festejamos la alegría del curly con una amiga, la doctora Alejandra Segarra, médico experto que ha cursado no solamente diplomados como el de SILA de tricología, pero también otros cursos, congresos internacionales, y no solamente por ser ella misma paciente, pero también muy enfocada a ese tema de su pasión, que es la fibra capilar y en particular la cosmética capilar. El día de hoy, la doctora Alejandra Segarra, en vivo y a color desde Guadalajara. Te agradecemos a ti, doctora, doctor, conectarte en ese programa, a todos los distribuidores autorizados, asesores comerciales de Grupo Odela, en ese jueves. Felices de estar aquí reunidos contigo. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias por la oportunidad de esta sesión y a todo el equipo de Odela, que siempre son súper lindos. La verdad estoy súper contenta de poder compartirles lo que he aprendido de tricología un poquito y de la fibra capilar rizada específicamente. Pues es un honor que estés con nosotros siendo el mejor ejemplo y con esa melena fantástica cuidada gracias a las Artig y a otros procedimientos que nos vas a ir explicando de inmediato. Así que sin más esperar, te agradecemos mucho para ese gran tema de cosmética capilar, cómo cuidar, empoderar tu pelo rizado o rizo, como se dice. Muchas gracias, bienvenida. Nos vemos en un rato más para las preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de presentar pues esta sesión. Voy a hablar sobre rizos saludables en un enfoque dermatológico hacia la cosmética capilar. Y bueno, en los subtemas que me gustaría tratar el día de hoy, quiero tratar la fibra capilar y sus diferencias, ver el pelo rizado, por qué es así, su estructura y cómo es su comportamiento, el daño a la fibra capilar, cómo es y por qué, la cosmética capilar, qué productos e ingredientes activos tienen estos, y métodos y técnicas que ahorita están muy de moda. Bueno, primero me gustaría recapitular un poquito de la anatomía de la piel cabelluda, que también se llama cuero cabelludo, del folículo piloso y de la fibra o tallo capilar. Empezando por la piel cabelluda, pues tenemos, igual que en el resto de la piel del cuerpo, la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Y adentrándonos al folículo piloso, tenemos dos segmentos. Está el segmento superior y el inferior. Al superior también se le llama segmento permanente y está compuesto por el istmo y el infundíbulo. A su vez, estos contienen a la glándula sebácea, al músculo erector del pelo, a la región del promontorio, y en la porción inferior del folículo piloso tenemos la porción no permanente, la cual va a tener el bulbo y en él la vaina radicular externa, interna y la papila. En un corte transversal podemos observar justamente estas vainas radicular externa, radicular interna, con las capas de células que lo componen, y también aquí se observa el corte longitudinal. En sí, el tallo piloso, vamos a ver que está compuesto por varias capas de células, y lo que es la vaina radicular interna va a tener su capa de células de Henle y de Huxley, y tiene también la cutícula. Lo más externo que vamos a observar en la fibra capilar es la cutícula, y más hacia internamente vamos a ver la corteza y vamos a tener la médula. Es importante porque en la parte más central, que es esta médula, vamos a tener las células poligonales, que van a tener como una apariencia de esponja y nos va a ayudar a ser un aislante térmico. En la capa siguiente, que es la corteza, vamos a tener una capa que es bastante más gruesa, incluso tiene un 75% del volumen del total de esta fibra,
y va a ser la responsable de darle fortaleza y color al pelo. Está formada por filamentos de queratina que a su vez tienen microfibrillas y esta va a dar resistencia a la tracción y al desgaste que vamos a tener en esta fibra capilar. Además, es elástica y se puede estirar hasta un 15% sin dañarse. Más externamente tenemos la cutícula y esta va a prevenir el desgaste, ya sea por agentes químicos o por agentes físicos. Y esta es transparente y permite que los melanosomas de la corteza puedan interactuar con la luz del sol. En cuanto a la corteza, ya platicábamos que es bastante gruesa y que está formada por células queratinizadas. Es importante recalcar esta porción del tallo piloso porque ahí es donde se llevan a cabo la mayoría de las uniones intermoleculares o reacciones intermoleculares, donde tenemos los puentes disulfuro que ya más adelante vamos a ver en los daños físicos, estos se van a romper con el calor. Y también tenemos los puentes salinos que se abren con el agua y se sellan al secar, y las fuerzas de Van der Waals, que son unos enlaces más débiles que están compuestos en su mayoría en esta área por enlaces de hidrógeno. Vamos a ver por qué el pelo es rizado o cómo es que la fibra capilar es rizada. Entonces, la forma y la orientación de la papila dérmica va a estar determinada genéticamente. Esa no cambia normalmente a lo largo de la vida en situaciones normales. Vamos a tener que en un pelo lacio tenemos una papila que es redonda y es perpendicular a la superficie de la piel. En cambio, en un pelo ondulado, la papila empieza a ser un poquito más ovalada y se va inclinando a la superficie de la piel. Cuando nos acercamos más a un pelo más rizado o incluso crespo, podemos tener una papila más arriñonada y más oblicua o incluso paralela a la superficie de la piel. La estructura de la fibra capilar también vamos a ver que puede ser curva, no nada más este rizo nos lo puede dar la forma de la papila destinada genéticamente, sino que también la fibra capilar puede tener ciertas características que la hagan curva. Aquí vemos una imagen donde está el corte transversal de cómo se acomodan estas células paracorticales y ortocorticales, que también ahorita vamos a ver más adelante más a fondo, pero así es como se ve un corte transversal y un corte longitudinal de una fibra capilar rizada y del folículo piloso rizado. Los puentes de disulfuro son los que también dentro de la fibra capilar hablábamos de que tenemos la corteza, que es bastante gruesa, que es la capita del medio de esa fibra capilar. Entonces, ahí en esa corteza se van a llevar a cabo la mayoría de estas reacciones químicas y entre ellas tenemos a los puentes disulfuro. Si los puentes disulfuro tienen una dirección paralela, vamos a tener un pelo lacio o liso. En cambio, si los puentes disulfuro tienen distintas direcciones, algunas perpendiculares, otras paralelas, unas horizontales y otras verticales, entre más direcciones tengamos diferentes, el pelo va a ser más rizado. Aquí vemos en un artículo diferentes tipos de células que tenemos dentro de esta corteza y cómo el filamento intermedio de su queratina se va a empaquetar dentro de cada célula. Entonces, lo que vemos aquí en el centro de estas imágenes es justamente ese filamento intermedio de queratina, donde vamos a tener empaquetadas estas células dentro de la corteza del pelo. Se ha visto que un solo pelo o un solo tipo de pelo puede tener varios tipos de células. Antes se creía que dependiendo de la cantidad de tipos de células era si iba a ser rizado o si iba a ser lacio, pero se ha visto que la cantidad puede ser la misma, más sin embargo la disposición de estas células va a ser diferente. Entonces, se vio en este estudio que las células que se disponían en capas, sobre todo las células que aquí se observan como A y B, se componen en una organización como en filas para dar un pelo liso.
Y en cambio, en el pelo rizado, vemos que estas celulitas también tienen un orden, pero sobre todo dando una convexidad y una concavidad al pelo y se ponen en un orden completamente diferente al pelo liso. También vemos que la cutícula es una parte importante de esta estructura porque vamos a tener que las cisteínas, que justamente también están unidas por un puente disulfuro formando la cistina, nos van a dar una apariencia de el pelo. Entonces, dependiendo si estos puentes están intactos, vamos a ver si el pelo está cuidado o no cuidado. Los tipos de rizo que vamos a tener, ha habido varias clasificaciones a lo largo de la historia, pero algunas de ellas hacen más hincapié al pelo específicamente rizado y otras van desde el pelo lacio hasta el pelo rizado. Este en particular me gustó porque es de una revista donde se centran en el trasplante de pelo y justamente hacen hincapié en que tanto el folículo piloso como la fibra capilar tienen esta forma del rizo. Entonces, ellos hicieron su clasificación de acuerdo a en qué momento de la fibra capilar empieza a ondularse el pelo. Decían, en la clase 1 pusimos a los que tenían 2 pulgadas para empezar a ondular esa fibra capilar. Después, en el grupo 2, son los que tenían 1 pulgada para empezar a rizar el pelo. En el tipo 3.5 pulgadas, ya en el tipo 4 apenas salía el pelo y ya empezaba a rizarse, pero lo diferenciaron del tipo 5 porque el tipo 4 era más un rizo en tipo de sacacorchos y el 5 un rizo en Z. ¿Por qué es importante este tipo de clasificaciones? Porque por más mínima que parezca, esta distancia y esta composición de la estructura va a cambiar las propiedades de la fibra capilar y por lo tanto los ingredientes que debemos de utilizar en esta fibra van a ser diferentes. Entonces, cada vez más laboratorios y la industria se enfoca más en estudiar este tipo de diferencias para poder tener productos más acertados para cada tipo de rizo. Otra cosa que en este mismo artículo mencionan es la forma del folículo piloso. Entonces ya veíamos que en parte esto está predeterminado genéticamente y justo ponen estas partes de folículos pilosos muy bonitos donde algunos tenían forma completamente como de O, muy redonditas, otros en forma de C y otros en forma de J o una curva muy apenas pronunciada. Entre los diferentes tipos de pelo, llegamos a tener diferentes tipos de grosores. Entonces, se ha visto ya en varios estudios que entre más rizado es el pelo, suele ser más delgado. Entonces, aquí en la imagen que tiene la letra C de Curly, vemos que la imagen tiene un pelo mucho más delgado y un volumen mucho menor que el pelo liso o el pelo ondulado. Y aquí otra imagen en un dibujo de qué tan grueso es el folículo y por lo tanto va a determinar qué tan grueso es el resto de la fibra capilar en un pelo lacio, a diferencia de un pelo ondulado o un pelo chino o un pelo crespo. Vamos a ver que se relaciona directamente con el diámetro del bulbo y este diámetro puede aumentar y disminuir a lo largo de la vida. Se ha visto que aumenta a los 3 o 4 años de edad, después disminuye y en la adolescencia vuelve a aumentar. Y es en parte a esto también que se le atribuye que el tipo de queratinas y este tipo de diferencia que tenemos en el diámetro puedan contribuir a que algunos niños en la adolescencia cambie la textura de su pelo, de un pelo liso a un pelo rizado y viceversa. El diámetro promedio de un adulto del pelo en general va a ser de 0.07 milímetros y dependiendo del tipo de pelo va a ser si es más grueso o más delgado. También hemos visto en varios reportes que dependiendo de la raza es el tipo de pelo que vamos a tener desde el folículo hasta la fibra capilar. Entonces, este estudio que hicieron, lo hicieron principalmente dividido en 3 grupos, asiáticos, caucásicos y africanos.
En los asiáticos veían que el pelo más frecuente era el lacio, el diámetro era el mayor de todos, tienen un pelo mucho más grueso y un volumen mayor. La forma en general, sobre todo viéndola de manera transversal, es circular y conserva bastante la humedad. El contenido de lípidos suele ser bajo. A diferencia de el pelo caucásico, que es donde entraríamos nosotros, está bastante mezclado. Algunos, una parte con pelo lacio, otros con ondulado y una pequeña parte con pelo rizado. Dentro de todo este grupo vemos que el diámetro es menor, tenemos como el pelo más delgado dentro de estos tres grupos y la forma en un corte transversal va a ser ovalada. Vamos a ver que más o menos conservamos la humedad y el contenido de lípidos en general es bajo. A diferencia de los africanos, que sí tienen un predominio de pelo mucho más rizado y una fibra capilar en general delgada, el corte transversal va a ser un óvalo más aplanadito o elipsoidal, y ellos sí guardan un poquito más de lípidos. Entonces también aquí va a haber diferencias obviamente en el tipo de productos que vamos a utilizar. ¿Cómo es el daño a la fibra capilar y cuál es la evidencia científica que tenemos? Bueno, hemos visto que la degradación morfológica de la cutícula del cabello humano puede ser por distintas causas, entre ellas, ahora muy sonada, el exposoma. Y es toda esta exposición que tenemos a la luz, a la contaminación, al lavado, a productos, etcétera. Entonces, aquí podemos observar en una microscopía de barrido un pelo que no ha sido tratado. En cuanto a no tratado, se refiere a que está intacto, no le han hecho nada, está sano. Y vemos que la cutícula, todo esto que alcanzamos a ver, estos plieguecitos, son la cutícula. Y entre más se nota o más vemos el contraste, es porque está más maltratado. Entre más se levantan estas hebritas, es cuando la cutícula más maltratada está. Entonces aquí lo que hicieron fue comparar un pelo sano con un pelo que está radiado, con un pelo que está lavado y con un pelo que está radiado y lavado. Y obviamente, pues hay bastante diferencia a nivel de la cutícula, lo cual es esperable. Estos cambios suelen ser irreversibles. Cuando tenemos la fibra capilar dañada, por lo general no es reversible. Entonces, vamos a ver que el tipo de productos, más que revertir ese daño, van a hacer que no nos siga dañando el exterior o el exposoma y proteger para que lo que ya está dañado también pues no se siga dañando más. Entonces aquí tenemos un corte transversal donde se observa la cutícula, que es lo que decíamos, que es la parte más externa y que se observa como con más textura, y adentro tenemos la corteza, que también platicábamos que es muy gruesa. Entonces, este desgaste capilar se ha reportado por varios autores como Tosti y muchos otros tricólogos como el hair weathering. Y este es el daño que vamos a tener específicamente a la cutícula por los cambios estructurales a la fibra capilar. ¿Qué nos causa este daño? Pues ya hablábamos del exposoma, la exposición a la radiación UVB, UVA, procedimientos químicos, altas temperaturas, no nada más de la radiación, sino también de electrodomésticos, y el cepillado agresivo. Aquí vemos que, bueno, en tricología esto lo llamamos tricosquisis, que es la fractura transversa del pelo. Y acá tenemos la tricoptilosis, que es lo que vulgarmente llamamos como puntas abiertas, que es cuando se pierde la cutícula y se expone la corteza. Vamos a ver que algunos de los signos de fragilidad de la fibra capilar que se han descrito, estas imágenes son del libro de la doctora Rudnicka, que son muy ilustrativas y muy bonitas, y vemos que son cuando ya tenemos cierta fragilidad en la fibra capilar, podemos tener este tipo de signos, que son triconodosis, cuando se hacen pequeños nuditos en la fibra capilar, la tricorrexis nodosa, la tricoptilosis, que ya platicábamos ahorita, y la tricosquisis, y también la tricorrexis invaginada o pelo de bambú. Vamos a ver que hay otro factor que se ha descrito en esta fibra capilar por el daño que induce el calor o las temperaturas altas, y a esto se le ha llamado pelo burbuja.
también lo han descrito Tosi y otros autores, en que las fibras capilares ya sabíamos que contienen fisiológicamente espacios llenos de aire que se llaman vacuolas, llenos de agua que se llaman vacuolas, perdón, aquí es agua. Y el agua dentro del pelo se va a convertir en vapor anormalmente si esta fibra capilar se expone a temperaturas altas. ¿Qué tan altas? Pues en los artículos que se han medido se han expuesto, se ha visto este fenómeno del pelo en burbuja en pelo que se lleva a más de 175 grados centígrados. Ahora, ¿cómo podemos prevenir este daño o el hair weathering? Bueno, pues usando temperaturas más bajas. Sí es bueno usar la secadora, pero a temperaturas más bajas. También es bueno alejar la secadora. Algunos autores recomiendan a más de 30 centímetros, otros a más de 15 centímetros. Y también se ha visto que que la secadora pase por una sección, hay que hacer que no se quede mucho tiempo en esa sección, no más de 3 o 4 segundos, es decir, estarla moviendo. Entonces, en este estudio, a diferencia de lo que pensábamos siempre de que secar con secadora sí o sí era malo, vieron que fue el primer estudio en 2011 que comprobó que el secado al aire libre maltrataba más. Entonces fue un estudio que desconcertó porque siempre habíamos pensado que las secadoras eran malas sí o sí. Y aquí vimos que pusieron a un grupo de pacientes, bueno, un grupo de pelos, perdón, que se secara al aire libre y otro que secáramos con secadora a 95 grados. ¿Qué pasó? Que el aire secado al aire libre también se dañaba. Ya sabíamos que el aire secado con secadora a más de 95 grados se dañaba. ¿Dónde? En la cutícula, que es la parte más externa de la fibra capilar. Pero lo que no sabíamos es que el secado al aire libre también daña la fibra capilar. Sin embargo, es en otra parte, en el complejo celular de membrana, o sea, en la porción que es un poquito más interna, más hacia la corteza. ¿Por qué? Porque se vio que el mantener húmedo el pelo por más tiempo hace que se quede hinchada la parte de la corteza de la fibra capilar. Y esto lo hace más propenso a cualquier daño externo, mucho más frágil, mucho más propenso a la radiación UV y al daño mecánico, físico y de temperatura. Entonces, lo que hicieron en este estudio fue poner grupos de 60 grados, secadora con 60 grados centígrados, secadora con 40 grados centígrados, secado al aire libre y secado a 95 grados. Y los grupos que se secaban con secadora pero a temperaturas bajas, es decir, de 40 a 60 grados centígrados, no tenían afectación ni en la cutícula ni en el complejo celular de membrana o en corteza. Entonces, se comprobó por primera vez que dejar secar al aire libre al pelo no es tan bueno, porque el que se deje secar por mucho tiempo y se mantenga por mucho tiempo húmedo lo hace propenso a daño. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en este caso? Usar temperaturas bajas, 40 a 60 grados, alejar la secadora. En este artículo recomendaban a más de 15 centímetros, era suficiente, y mover continuamente lo que ya sabíamos de no estar en una sola sección más de 3 o 4 segundos. ¿Qué otras recomendaciones hemos visto y comprobado en diferentes artículos y bibliografía que pueden prevenir un daño capilar? No lavar con shampoo tras un alisado o tinte, por lo menos 3 días. También el cabello decolorado se ha visto que es más vulnerable al sol. Entonces, si uno sabe que así el paciente sabe que va a ir de vacaciones, lo recomendable es no hacer tratamientos previo a sus vacaciones, por lo menos los 15 días previos. Evitar alisar el pelo que ya está decolorado, no mezclar tipos de alisantes, específicamente los hidróxidos y el ácido tioglicólico, hacer prueba en un solo mechón del procedimiento estético que se vaya a realizar en la fibra antes de hacerlo en el resto del pelo, porque las fibras capilares van a ser diferentes entre paciente y paciente. También se ha visto que los tintes deberían de ser idealmente del mismo tono o más oscuros, ya que los tintes más claros van a producir mayor daño en la fibra capilar. También vemos que los acondicionadores profundos nos van a ayudar después de un decolorado.
Y bueno, el pH de la fibra capilar también está involucrado porque aquí me gusta hacer hincapié en que el pH de la fibra capilar no va a ser el mismo que el pH del cuero cabelludo. Y el cuero cabelludo se va a mantener más o menos en un pH de 4.5 a 5.5, mientras que la fibra capilar va a tener un pH mucho más ácido. Y los tintes suelen ser más alcalinos. Entonces, por esto es que dañan la fibra capilar también y la hacen más porosa. Y hablando de la porosidad de la fibra capilar específicamente, que es la capacidad de retener la hidratación o el agua. Entre más baja es la porosidad, entonces más baja va a ser la retención de agua. Este es una porosidad normal del pelo, o sea, sí debe de ser poroso, pero no tan poroso, y un pelo que ya está maltratado y que tiene mucha porosidad, no retiene el agua. Y vamos a ver entonces, ahora, en la cosmética capilar específicamente, viendo las bases del pelo y de la fibra capilar, ¿qué productos o ingredientes activos nos van a ayudar para los rizos? Bueno, pues vemos que si tuviéramos un champú ideal, ¿qué funciones debería de tener este? Debería de limpiar, no ser dañino para la piel cabelluda ni para la fibra capilar, tener una sensación agradable porque si no, no lo consumimos o no lo usamos o el paciente no se lo pone. Esto tanto en aroma como en consistencia, ahorita vamos a ver un poquito más. También es ideal que sea biodegradable, que sea ecológico y noble con los ojos, o por lo menos que no sea irritante. Los componentes de un champú van a incluir detergentes, que también les llamamos surfactantes, van a incluir fragancias, compuestos espumantes, preservativos, acondicionadores y espesantes u opacificantes. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos un poquito más, pero bueno, entre ellos, pues vemos que algunos no serían tan necesarios como las fragancias, por ejemplo, pero sí es un hecho que los shampoos que no huelen tan bien, el paciente no los usa. Y en cuanto al compuesto espumante, pues parece ser algo más cultural, pero en general sentimos que el shampoo no nos limpia el pelo, o igual que el jabón no nos limpia la piel, si no hace espuma, lo cual sabemos que en realidad solo es un ingrediente añadido al producto para que haga espuma, pero no tiene nada que ver con si limpia o no limpia. Por otro lado, espesantes, porque si está muy líquido, también el consumidor suele no agradar tanto. Entonces, les tienen que agregar espesantes para que sea más agradable la textura. Entonces, bueno, hablando específicamente de los detergentes, que también conocemos como surfactantes, ¿cuál es su función? Limpiar, principalmente va a ser limpiar, y lo que van a hacer o la manera en que van a limpiar va a ser solubilizar las sustancias grasas, sean naturales o sean de productos añadidos a la fibra capilar, hacerlas solubles en agua. Suelen ser ambifílicos y contienen estructuras que tanto son lipofílicas como también tenemos hidrofílicas. ¿Para qué? Para que se pueda solubilizar justamente y a la hora de disolverse poder limpiar toda esa grasa. ¿Qué tipos de detergentes tenemos? Pues tenemos varios, pero entre los más satanizados son los sulfatos. ¿Qué tipo de sulfatos tenemos o cuáles son los sulfatos que más frecuentemente vamos a tener en este tipo de shampoos? El lauril éter sulfato de sodio, el lauril sulfato de sodio, el lauril sulfato de trictanolamina, también tenemos el lauril éter y otros tipos de lauriles, incluido el sulfonato de sodio también. Vamos a tener que también, entre las características de los shampoos, los vamos a dividir en si son aniónicos, que justamente son los sulfatos, y nos van a dar una limpieza mucho más profunda, dejando el cabello a veces un poco áspero justo por esa limpieza tan profunda que nos va a hacer. Pero podemos llegar a compensar con un catiónico. Entre el grupo de surfactantes que tenemos catiónicos, tenemos aminoésteres de cadena larga, y estos suelen dar una limpieza más mala.
sí nos van a dar una manejabilidad del pelo, pero para limpiar en sí y cumplir con esta función de limpieza del champú, no nos va a ayudar tanto. También tenemos los surfactantes no iónicos, que van a ser sobre todo los alcoholes grasos, y van a hacer una limpieza pero suavecita. Lo que nos van a hacer es que sea más manejable el pelo, no quede tan áspero, pero tampoco tiene una limpieza tan profunda. Los anfotéricos, vamos a ver que no irritan los ojos o tienen una limpieza también suave y también imparten manejabilidad. Estos anfotéricos son los típicos que utilizamos para los bebés o los champús de bebé. Y los naturales en general se ha visto que no tienen una buena limpieza cuando se usan como ingrediente único. Específicamente, este tipo de grupos de los que hablábamos, pues tenemos indicaciones y contraindicaciones o algunos que no son recomendados para cierto tipo de pelo. Entonces, los aniónicos, que justo decíamos que era una limpieza más profunda, van a ser para pieles cabelludas mucho más grasosas. No se recomienda en fibra capilar que esté aclarada, dañada o pelo con mucho frizz, porque ya decíamos que de por sí va a secar por la limpieza tan profunda que hace. Los catiónicos no se van a, más bien, se van a combinar generalmente con los aniónicos, que era lo que decíamos, para poder contrarrestar. Y los no iónicos, sobre todo, son champús que también tenemos como 2 en 1 para pieles cabelludas sensibles. Y anfotéricos también para pieles cabelludas que son sensibles o para bebés. Entonces, resumiendo, ¿cuáles tenemos para cada tipo de pelo? Pues ya decíamos en los bebés, el anfotérico, y aquí me gusta que agregaron en el pelo que es más delgado por la menopausia, porque ya no tenemos esas hormonas femeninas que nos protegen o nos dan un extra a la fibra capilar, pues entonces podemos utilizar shampoos que sean anfotéricos. Entonces, regresando a la formulación y la función de los ingredientes básicos de un champú, ya hablamos un poquito de los detergentes. En cuanto a los espumantes, ya decíamos también que no están relacionados con si limpian bien o limpian mal, pero es una cuestión ya cultural que estamos acostumbrados a que si no hace espuma no limpia. Los espesantes, porque los champús diluidos suelen no gustar tampoco. Y también tenemos algunos agentes que son secuestrantes y que lo que van a evitar es que haya restos de jabón en el pelo. Y también ayudan cuando el agua de ciertas zonas es muy dura o muy pesada. Va a ser como la diferencia también entre un champú líquido o un champú en barra. También las fragancias, que decíamos que por lo menos no es que vaya a tener una fragancia necesariamente súper agradable, pero sí por lo menos que no tenga una fragancia desagradable. Y entre los conservantes, pues sobre todo que prevengan una contaminación microbiana o fúngica y que después de abrirlo podamos mantenerlo así un rato. Y entre los otros aditivos tenemos ingredientes de tratamiento o también algo de marketing que son añadidos para otros beneficios. Entonces, ¿qué champús suaves tenemos? Un champú suave se va a definir como el que no tiene sulfatos y no tiene siliconas, que ahorita vamos a hablar un poquito también más de las siliconas, pero sobre todo se dice que es suave porque ya decíamos que cuando tiene sulfatos va a ser más fuerte. Entonces, regresando a la fibra capilar rizada exclusivamente, lo ideal es que sí utilicemos un shampoo sin sulfatos en general. Claro que cada paciente vamos a tener que individualizar, pero es bueno que no usemos sulfatos porque el rizo ya decíamos que suele ser seco y deshidratado, entonces el sulfato no nos va a ayudar a que siga hidratado, se hidrate ese rizo. ¿Cuáles podemos usar? Los no iónicos, los catiónicos, es decir, alcoholes grasos y aminoésteres, que nos van a dar una limpieza, pero suavecita, y nos van a dejar el pelo manejable. ¿Qué otro tipo de limpiadores tenemos? Los bálsamos o baumes, que cuando la Sartic sacó esta línea, sacó un bálsamo lavante que tiene tensioactivos suaves y lo que van a hacer es sí lavar,
sí hacer espuma, aunque tienen una consistencia como aceitosa, sí hacen espuma y sí lavan, aunque sean independientes, y limpian sin secar el rizo. Pasando a los acondicionadores, ¿qué tiene un acondicionador idealmente? ¿O qué es lo que buscamos como objetivo de un acondicionador? Que deje brillo, que el pelo sea manejable y que deje el pelo suave. En general, se sabe que el sebo es el acondicionador ideal para nuestro pelo, el acondicionador natural ideal para nuestro pelo. Pero vemos que pelos rizados a veces tienen una distribución de las glándulas sebáceas en la piel diferente o no tan adecuada para hidratar o acondicionar esa fibra capilar. También algo que vemos en diferentes razas es en la raza africana, vemos que aunque son rizados, ellos no necesitan tanto, no tienen una piel cabelluda tan grasosa. Y en cambio, por ejemplo, el mexicano, tenemos una piel en general un poquito más grasosita a diferencia de otras razas, y lo que pasa a nivel del pelo es que la piel también suele ser grasosita, pero cuando tenemos un pelo ondulado o chino, la fibra capilar sí suele ser seca. Entonces ahí hay como una diferencia de balance. ¿Qué grupos de acondicionadores tenemos? Tenemos lubricantes, tenemos rellenos y tenemos agentes antiestáticos. Los lubricantes principalmente nos ayudan en la cutícula, que es la parte, ya decíamos, más externa de esta fibra capilar, y tienen un alto peso molecular. Vamos a ver que aquí entran las siliconas. ¿Las siliconas son buenas o son malas? Pues no son ni buenas ni malas, pero depende de para quién y qué tipo de fibra capilar. Entonces, van a ser polímeros que se van a depositar en la fibra capilar y van a hacer esta acción que platicábamos de acondicionar. ¿Qué ventaja tiene? Que sí la hace más manejable, reduce el frizz, aumenta el brillo, pero suelen ser muy pesadas. Aquí en los lubricantes vemos que suelen ser de alto peso molecular, lo cual en el pelo rizado no nos ayuda porque el rizo se cae. La forma del chino se cae con el peso molecular siendo tan alto. Entonces, en un pelo rizado no es ideal que el acondicionador tenga siliconas, pero no es que sean malas. En cuanto a los rellenos de la corteza, estos ya tienen un bajo peso molecular y suelen ser alcoholes grasos. Y los agentes antiestáticos, que van a tener cargas positivas o catiónicas, vamos a ver que nos van a ayudar a disminuir el frizz. Entonces, en estos entran también alcoholes grasos, tenemos algunas siliconas, pero sobre todo vamos a tener dentro de estos que sean agentes catiónicos. El acondicionador, también un tipo de acondicionador es la mascarilla hidratante, que va a tener justo esta función de hidratar y de nutrir desde la cutícula hasta también la corteza. Y también tenemos otro tipo de ingredientes o productos que se utilizan para proteger la fibra capilar. Específicamente, hay protectores térmicos para proteger de este daño que ya describíamos, que puede llegar a dañar la fibra capilar de manera irreversible. Esto siendo como el pelo burbuja o la tricoctilosis, en temperaturas bastante altas. Entonces, ¿qué van a hacer estos protectores térmicos? Nos van a ayudar a mantener el agua o la hidratación dentro de la fibra capilar y van a formar una barrera protectora a la cutícula contra el exterior. Específicamente, este ejemplo que está aquí, lo que hace la semilla de leguminosa es también cerrar las puntas abiertas. Platicábamos de que estos cambios suelen ser irreversibles, entonces este tipo de productos tenemos que estarlo usando constantemente si queremos tener este objetivo. O sea, nos va a sellar la punta abierta o la tricoctilosis, pero cuando nos lo lavemos va a dejar de hacer ese objetivo de sellado. Entonces hay que volverlo a aplicar y volver a proteger el pelo o la fibra capilar de las temperaturas altas.
¿Qué otro tipo de productos tenemos? Pues también tenemos los aceites, que los aceites, más que hidratarnos como tal o hidratar la fibra capilar, como los ingredientes anteriores que veíamos, estos van a rellenar los espacios entre las celulitas de la cutícula y van a evitar la pérdida de proteínas en esos espacios. Tanto tenemos aceites puestos tal cual como vemos en este producto y que se aplican sobre el pelo, que incluso puede ser seco, pero también tenemos este tipo de aceites ya incluidos en algunos shampoos o acondicionadores. Otro producto que bueno, a mí me es interesante y que creo que a muchos dermatólogos nos llama mucho la atención, es el protector solar para la fibra capilar. Entonces, ¿qué componentes tienen? Pues los ingredientes orgánicos de los protectores solares que ya conocemos. Y lo que van a hacer es proteger tanto de la radiación UVB como UVA y también dar una capa en esta cutícula para el exterior y la contaminación. Entonces tenemos en aceite, que sería como este tipo de protector solar que tiene benzoato de dietilamino, y tenemos también protectores solares en crema, pero tienen ingredientes diferentes. Este se centra sobre todo en hacer un escudo antioxidante ante los rayos UV y no contiene como tal los ingredientes que conocemos de fotoprotección orgánica o inorgánica. Y otro extracto que contiene este tipo de protección solar en crema es sobre todo para, ya hablábamos de proteger las temperaturas altas del pelo, el pelo de las temperaturas altas. También porque como el pelo es más propenso a lastimarse cuando está húmedo, el usar este tipo de cremas cuando no hay tiempo de secar el pelo con secador a temperatura baja, etcétera, es bueno que después de bañarnos en el pelo húmedo usemos este tipo de protección, no nada más para la radiación UVA-UVB, sino también para el exposoma. Y por último, dentro de estos productos tenemos también el fijador o que nos ayuda también como protector y contiene ingredientes que nos van a ayudar también a proteger de la radiación UVA, UVB y el exposoma, pero además fijan el pelo haciendo una función de gel para que el rizo no se mueva. Entonces, ya viendo todos los ingredientes con los que sí y no vamos a nutrir el rizo, ahora vamos a ver un poquito de cómo mantener ese rizo ahí donde está. Entonces, métodos y técnicas del pelo rizado. El más famoso de todos es el método Curly, que como tal no tiene evidencia científica y en realidad Lorraine Massey lo describió por primera vez en Nueva York. Ella es estilista y quería buscar justamente ingredientes que fueran adecuados para el rizo y también un método que fuera adecuado para cuidar del rizo, que se empezó a dar cuenta que no tenía las mismas necesidades que una fibra capilar lacia. Entonces, bueno, dentro del método Curly, para conocerlo en general, ¿qué nos dice? Usa productos naturales que no tengan sulfatos ni siliconas. De entrada es en general, lo que usa el método Curly es algo como muy de extremo, ¿no? Es completamente, incluso vamos a ver algunos métodos de no lavado y demás, pero bueno, el método como tal, lo que escribe es productos naturales que no tengan sulfatos ni siliconas y punto. Lavado suave con acondicionador. La hidratación que va a definir y controlar el frizz. Las técnicas de estilizado como el squish to condish que ahorita vamos a ver y el plopping. Y evitar el calor y la manipulación a toda costa para proteger la estructura del rizo. Entonces, bueno, veíamos, ¿qué es esto del lavado suave? Pues han salido como varias tendencias distintas entre no poo, low poo, co-wash. ¿Y qué es todo esto? El no poo es no shampoo, de plano, no lavar el pelo y obviamente sabemos que esto puede tener consecuencias a nivel de la piel cabelluda. De esto como tal no hay evidencia científica y cuando dijeron, bueno, sí hay que lavarlo, pero con ingredientes súper naturales. Y decían incluso las dosis de bicarbonato de sodio y de vinagre, que obviamente tienen un pH totalmente abismal y que más que proteger nuestra fibra, igual la pueden hasta dañar. Este no tiene como tal evidencia científica. Ahora,
ni es recomendable. Hablando del low poo o shampoos que son con baja dosis o incluso sin sulfatos, pero que sí pueden limpiarnos, sí cumplen con la función de limpieza, pues tenemos, por ejemplo, los shampoos anfotéricos. Y también tenemos los catiónicos y los no iónicos. Entonces, en el co-wash, que lo que quiere decir es conditioner wash, es que cada vez que se lave la fibra capilar, en lugar de lavarla con un shampoo que sea como tal lavante, la vamos a lavar con acondicionador. Y ahorita vamos a ver cómo, bueno, pros y contras de este tipo de métodos, pues el build-up, que quiere decir acumulación de productos, tanto productos de nuestra propia piel cabelluda o de nuestra propia producción interna, como productos de los que usamos exteriormente. Entonces, el pelo saturado de siliconas insolubles, pelo de aspecto mucho más pesado e incluso sucio, que no permiten que la humedad o el agua penetren en la fibra capilar y vamos a ver que específicamente qué tipo de shampoo nos ayudaría en este tipo de acumulación, pues los shampoos con sulfatos. Entonces, este tipo de métodos se están teniendo que modificar porque si alguien quiere no lavar su fibra capilar, si el paciente no quiere lavar su fibra capilar para no romper ese rizo, cada cierto tiempo, que ahorita vamos a ver los tiempos, en general 15 días, sí se tienen que usar sulfatos para evitar este build-up o esta acumulación de productos y consecuencias también a nivel de la piel cabelluda. Entonces, este diagrama está en el libro de la doctora Tosti y son las recomendaciones específicamente del co-washing. Entonces, como el co-washing, ¿cómo lo vamos a adaptar para que no tenga las consecuencias que ahorita platicamos? Pues utilizando por lo menos un surfactante del grupo 3 cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 15 días. Entre los grupos de acondicionadores, pues ya veíamos que algunos de los que están en el grupo 3 son estos. Y entre los co-wash también podemos utilizar, en lugar de un acondicionador en sí, algún bálsamo lavante que sí cumpla la función de limpieza, pero que no maltrate la fibra capilar, que es lo que se está buscando a fin de cuentas en este tipo de métodos. Entonces, esto es lo que sí podemos recomendar. Porque, ¿qué va a pasar cuando el paciente tiene una fibra capilar seca, pero el cuero cabelludo graso? Es decir, alguien de pelo chino, pero que tiene dermatitis seborreica en su piel cabelluda, pues hay que saber diferenciar qué productos vamos a utilizar para la fibra capilar en este tipo de pacientes y qué tipo de productos para la piel cabelluda. Entonces, en los distintos diplomados se ha platicado y también en congresos e incluso opiniones de expertos que podemos utilizar un tipo de producto para la fibra capilar y otro para la piel cabelluda. Y esto logrando el objetivo en ambas de tener una limpieza, pero no tener un build-up de productos o una acumulación o una consecuencia de dermatitis seborreica. Entonces, hay productos que podemos recomendar al paciente para lo largo de la fibra capilar y hay productos que nos vamos a centrar más en el cuero cabelludo. Un tip que yo he visto mucho que al doctor Daniel Ash le gusta recomendar es si vamos a utilizar este tipo de shampoos que suelen ser un poco más secantes para el cuero cabelludo y la fibra capilar, porque tenemos, por ejemplo, un trasfondo de dermatitis seborreica, es utilizar primero en la fibra capilar el acondicionador o la mascarilla de medias a puntas y ya que está puesto, ahora sí, poner el shampoo antiseborreico en el cuero cabelludo para que a la hora que resbale el shampoo del cuero cabelludo vaya por encima del acondicionador que está puesto en la fibra capilar de medias a puntas y por lo tanto no nos reseque más la fibra capilar. Entonces, es como un buen tip para este tipo de pacientes. ¿Qué técnicas de estilizado tenemos? Bueno, ya para acabar, hay diferentes para mantener el rizo donde está en su lugar, aparte de los ingredientes que vamos a utilizar. El plopping es usar un turbante, pero
en forma justamente de turbante y no tan enrollada como cuando nos enrollamos la toalla normal en el pelo, sino que como un poquito más flojito y que sobre todo mantenga, y la manera de ponerlo es justo la de la imagen. Sin embargo, pues hay que poner en la balanza cuánto tiempo va a permanecer mojado la fibra capilar, por lo que ya hablábamos. Y por otro lado, también tenemos el squish to condition, que es muy parecido al crunching que se hace, que es como apretar esa fibra capilar rizada para que se quede en su lugar, pero esto haciéndolo con el acondicionador puesto o con la crema para peinar o con la mascarilla de las que se dejan, y que suene como a la hora de exprimirlo haciendo el crunch. Y esas son un tipo de técnicas para mantener el rizo todo el día. Otro dilema que suele haber y que no quise dejar de tocar es: ¿el cepillado es mejor seco o húmedo? Pues dependiendo qué tan rizado es el pelo, es si es seco o húmedo. Sobre todo, lo que es más importante es ver que la fibra capilar se dañe lo menos posible. Es decir, entre menos resistencia tengamos, más vamos a proteger nuestra fibra capilar o la fibra capilar del paciente, y por lo tanto menos daño vamos a tener. Se ha visto que cuando el pelo está húmedo, pues se puede hinchar la corteza y hay mayor riesgo de daño. Sin embargo, a veces no hay manera de el rizo, específicamente el rizo que es más crespo, no hay manera de desenredarlo si es seco. Entonces podemos utilizar, humedecerlo y utilizar un acondicionador y cepillarlo en la regadera, o decirle al paciente que húmedo y con la mascarilla puesta se lo cepille. Y es siempre de puntas hacia arriba, de puntas y luego a medias y luego ya desde arriba. Pero el objetivo siempre es que haya la menor resistencia posible. Y bueno, quise poner esta diapositiva porque cada vez más creo que se está hablando de los rizos que antes eran menos comprendidos, o que era mal visto, o alguien se veía como despeinado cuando traía el pelo chino, pero ahora cada vez más se está aprendiendo sobre cómo estilizar el pelo, y cada vez más dermatólogas, más tricólogas y más expertos en el tema están hablando de cómo mantener estos rizos y cuál es el método más correcto, o este tipo de métodos que ya existían, modificarlos de manera que desde el punto de vista tricológico, dermatológico, tampoco nos afecte, sino todo lo contrario, ¿no? Obtener más beneficio de esto. Y bueno, pues por último me gustaría agradecer a todos los tricólogos y dermatólogos que admiro mucho y que me han inspirado a seguir en este trayecto de la tricología. Y gracias al equipo de Odela por haberme invitado y por darme la oportunidad de compartir esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Segarra, muchísimas gracias, la verdad lo aprecio enormemente. A nombre de todo Grupo Odela, por esa gran cátedra que fue mucho más allá del rizo. Un par de preguntas que nos están llegando justamente dentro del chat y dentro de otros métodos. ¿Se puede decolorar el cabello rizado sin dañarlo, o ya dañado puede recuperarse, ya que suele alaciarse tras una descoloración? ¿Qué opinas al respecto? Es muy buena pregunta. La verdad es que ya me extendí bastante y ya no incluí la parte de los tintes, pero tenemos dentro de los tintes, tintes más nobles y menos nobles. La recomendación del tricólogo experto, o lo que la doctora Tosti nos dice y el doctor Daniel Ash en su artículo reciente de cosmética capilar, recomiendan es no teñirlo. O sea, de plano lo recomendable es no teñirlo, pero en caso de que lo vayamos a teñir, pues lo ideal sería mantener una hidratación antes, durante y después, para que todo el cambio del pH y el cambio en la estructura que vamos a causar en la fibra capilar pueda restablecerse lo más posible dentro del menor tiempo posible. Esa sería mi respuesta. Muy bien, muy clara. ¿Cuáles son los errores más comunes en el cuidado del pelo rizado que cometen tanto médicos como pacientes? Pues creo que también es buena pregunta. Yo creo que
a veces mencionaba una de las doctoras que puse en la presentación, que el método Curly suele ser como muy extremista y a veces el querernos pues guiar completamente de una sola opinión sin que tenga un sustento científico suficiente puede hacer que nos lleve a consecuencias mayores, ¿no? O sea, si alguien sigue el método Curly al pie de la letra, es muy probable que al menos en la raza mexicana pueda darnos un problema de dermatitis seborreica. Yo creo que parte de los errores que a veces llegamos a cometer es, y que los pacientes también, es seguir como la instrucción de red social, que no siempre es el dermatólogo, ¿no? Que muchas veces es alguien que no es el más experto y que seguir esa recomendación puede causar más daño que un beneficio. Eso sería uno, y también por eso creo que tenemos una responsabilidad grande de compartir nuestro conocimiento en redes sociales para que justamente la información correcta llegue a la gente correcta. Entre los errores más comunes, creo que el cepillado, creo que ahora que estuve en el Congreso Mundial de Investigación en Pelo en Dallas, dieron una plática específicamente del pelo rizado y la clasificación del pelo rizado y bueno, nos decían que ni estilistas, ni tricólogos, ni nadie en el mundo solíamos entender el pelo rizado. Entonces, a veces solemos estirarlo mucho, cepillarlo como muy forzadamente, porque no estamos acostumbrados a que es diferente y se debe de tratar diferente que el pelo lacio. Entonces, de por sí, ya tenemos una estructuralmente, genéticamente definida fibra capilar más delgada que el resto de las personas pacientes, entonces tenemos que cuidarlo un poco más y ser un poquito más pacientes con el pelo rizado y también dedicarle tiempo, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados de nada más cepillar rápido y como sea y donde sea, y no importa si está mojado o no mojado. Creo que el cepillado era algo de lo que más hacíamos mal. Este, no sé, ahorita creo que son los errores como que se me ocurren y que podemos, y que no es tan difícil corregirlos o hacer algo al respecto. Muy bien, muy rápidamente, los diferentes tipos de rizos, ¿cómo se clasifican de una forma tipológica? Pues hay varias clasificaciones, no se ha definido una todavía que sea como la estándar. La mayoría de las clasificaciones van desde el pelo lacio hasta el pelo crespo. Entonces, obviamente en el Inter hay pues muchos subgrupos. En el congreso que les platicaba, bueno, uno de los laboratorios que también tocaba este tema, no puedo decir nombres de laboratorios distintos, pero ellos proponen su propia clasificación y lo que están haciendo también algunos investigadores en el mundo es hacer encuestas cada vez más grandes y estudios multicéntricos para poder llegar a una clasificación justo que sea conjunta. Y en esa encuesta invitan pues a todo mundo que si les interesa después les puedo compartir el código QR para participar, tanto nosotros como nuestros pacientes. Creo que ya está publicado incluso bueno, no creo, sé que ya está publicado un artículo al respecto de L'Oréal y ahora siguen en investigación también para poder crear una clasificación más uniforme solo del pelo rizado, o sea, de pelo rizado, un poquito rizado y cuántas vueltas da el rizo, desde el que da 3 vueltas hasta el que es crespo y no puedes ni contar las vueltas de tantas que da, ¿no? Entonces, es muy interesante porque se dieron cuenta que a nivel molecular y a nivel estructural en el microscopio, etcétera, etcétera, se comporta diferente el pelo que es de un subgrupo rizado 7 vueltas y el que es de un subgrupo rizado 6 vueltas. Entonces están tratando esa parte más a fondo y metiendo cada vez más centros y más pacientes de distintas nacionalidades para poder llegar a una clasificación en conjunto. Porque si ahorita buscamos, hay clasificaciones que proponen algunos tricólogos, algunos cosmetólogos,
algunos estilistas, pero no se ha llegado a un consenso todavía. Muy bien, última pregunta. Felicidades a todos los médicos que te felicitan y dicen gracias, espléndido, muy útil. Doctora Rubio, que saludamos, pregunta si es cierto o no que se deba de dormir con un gorro Ay, de sí, noche. sí, súper, también es súper buena pregunta. Eso no sé por qué lo borré o lo omití, pero de hecho las fuerzas friccionales que llegamos a tener físicas en el pelo también afectan. La fricción a la fibra capilar también la va desgastando. Entonces, entre menos fricción tengamos, es mucho mejor. Ahora, aquí habrá que mencionar que si el pelo está húmedo, no es lo ideal. O sea, dormir pelo que pase más tiempo húmedo, ya vimos que comprobado científicamente no es lo ideal. Pero dormir con un turbante ya el pelo seco sí podría ser. Otra de las opciones que recomiendan es, aunque tampoco hay evidencia científica, pero sí hay evidencia científica de la parte friccional del rizo y que hay que proteger esa estructura. Y lo que recomiendan es hacer una cola de caballo por encima de donde va la almohada. Entonces, ya que tenemos el pelo, en este caso, pues rizado, hacer el chonguito o la cola de caballo arriba para que a la hora de que la almohada quede en la cabeza no haya una fricción constante durante la noche y eso nos siga dañando la fibra capilar. Entonces, sí, no es un mito, sí es real que las fuerzas friccionales también dañan la estructura, pero todavía tampoco hay como algo ideal. Mientras tanto, lo que me pareció bueno fue lo de cola de la coleta, aunque lo del turbante puede ser que sea buena idea mientras no esté húmedo el pelo para que no se quede así y se vaya a dañar más. Muy bien, felicidades por promover el amor a nuestro cabello natural, así dice la doctora Cano, que saludamos, y a todas tus colegas, sobre todo y también los hombres que tienen el pelo rizado, los afortunados. Muchísimas gracias, doctora Segarra, no te nos vayas, te agradecemos mucho. Terminamos este webinar del día de hoy, primero del mes de junio del 2024. Pasamos a ver la agenda de la semana que entra. Recuerden esta plática disponible en el canal de YouTube. Semana que entra estaremos desde España con una jefa de unidad de una clínica dermatológica, la doctora Mercedes Sáez, para ver desde España la importancia de la nutricosmética en tratamientos antiedad para la piel. Será un tema la semana que entra dentro del canal de Odela Virtual Academy. Recuerden que esa plática y todas las demás, la de exosomas del doctor tricólogo, que estaremos semana que entra en el Congreso, World Congress of Trichology, brillantemente orquestado por el equipo mexicano encabezado por el doctor Daniel Ash. Nos vemos ahí en Cancún, todos los que están, los que todavía quieren, hay lugares disponibles para alcanzarnos en ese gran encuentro alrededor del pelo, la fibra capilar y la alopecia y todos los temas aferentes desde la parte no quirúrgica hasta la parte trasplante, así que no dejen de conectarse en las próximas semanas para saber más alrededor de eso, disponibles en toda la red o de la Virtual Academy, la repetición y a sus asesores comerciales, las maravillas que puede hacer las Artig y los otros tratamientos de Grupo Odela para ustedes. Les agradecemos muchísimo, doctoras, doctores. Una frase de conclusión, doctora Segarra. Bueno, pues muchas gracias. Había dejado Living the Curly Life one spiral at a time, ¿no? Como vivir la vida de los rizos, una espiral a la vez, un día a la vez y pues me gustó. Muy bonito, agradecemos mucho, doctoras, doctores. Nos vemos próxima semana. Eso fue en los controles técnicos, Carlos, todo el equipo de Odela. Les agradecemos mucho, nuestros distribuidores autorizados favoritos y todos ustedes que fielmente, semana tras semana, en esos 4 años, hemos hecho historia, más de 395 webinars en nuestro conteo. Saludos, doctora Reiván y todos los médicos que se conectaron. Les agradecemos su confianza y su paciencia. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.